en la sala de Microsoft Teams. Y hay algo que yo también suelo hacer, porque soy muy cuidadosa con la información que doy, y es que esta sesión que se graba, que ya se está grabando, yo la suelo trasladar a un link de YouTube, y ese link de YouTube lo coloco en el aula virtual, en el ítem de tutorías o en el mismo contenido de la unidad. Siempre hago un mensaje previo por las vías de correos institucionales y digo, mire, la sesión de fecha, en este caso 29 de agosto, el link de acceso está incorporado en la unidad número 1, en el ítem de recursos o archivos o tutorías virtuales, ¿ya? Para que ustedes también tengan esa posibilidad y con el solo link de YouTube, a veces por Microsoft Teams tiene ciertas, lo que comentábamos, dificultades, y por el link de YouTube no debería existir mayor inconveniente para acceder a la sesión y poder ustedes recapitular. Nuestro primer punto está dirigido y espero que se comparta. Ahí se está compartiendo. Sí, se ve, profe. Ya, perfecto. Bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente, Nicolás, Sergio, Karina, Mónica, Roxana. Me hace falta Ana, Constanza, Christopher, Manuel, Ninosca. Hay que decirles que se integren. Bueno, Yo este es soy nuestro Ana, programa. profe, Ana Karina. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy Ana, Ana Karina es mi nombre. Ana Karina. Muy bien, Ana Karina. Qué bueno que me lo digas, eh, porque a mí me suelen decir Adriana y yo soy Ariana. Toda la vida me han dicho Adriana y tienes toda la razón. Muchas gracias. Bueno, este es su programa. Yo creo que no es desconocido para ustedes. Claramente, y esto sí también me corresponde en calidad de docente, hacerle como un enfoque un poco dentro de este camino directo que tenemos, hacerle un poco de un camino desviado para adecuarnos al enfoque que estamos buscando implementar en ustedes, que es por supuesto acorde a su carrera profesional. Ya no hacer quizás un enfoque tan constitucional, inevitable no hacerlo porque la base de los derechos humanos es de carácter constitucional, pero sí darle como un giro conforme al rol o a la carrera profesional que ustedes están recibiendo. Bueno, tenemos unas 2 horas pedagógicas, entiendo que ustedes están en séptimo semestre, estoy en lo correcto, ustedes me van corrigiendo si es o no es así la información. Y en este caso puntual me quiero quedar, en este caso puntual, cuáles son los objetivos de la asignatura, porque es muy importante precisar cuáles son las competencias de entrada y cuáles son las competencias de salida. Es decir, con qué llego a mi casa y con qué salgo, ¿ya? Entonces, el objetivo general claramente va a ser el conocimiento en materia de derechos humanos, que les va a permitir identificar, analizar. Yo me voy a tomar también la gentileza de abonar ciertos verbos, comprender, percibir, adecuar e intervenir en la realidad jurídico-social nacional e internacional. Y reitero, esta es una cátedra que ojalá de verdad los tiempos, las proyecciones que tenemos, en mi caso puntual, para con ustedes, se nos puedan dar, porque es una cátedra maravillosa, es una cátedra que permite moldearse, que está relacionada con todos los estamentos de nuestra vida social, es decir, educación, salud, migración, pandemia, tributos, AFP, todo absolutamente está relacionado con el manejo de los derechos humanos. En el contexto interno, y esta es como la primera regla ABC, en el contexto interno, es decir, en el escenario interno de cada estado, los derechos humanos se les denomina derechos fundamentales. Los derechos humanos empieza su categorización o denominación cuando traspasa la frontera del Estado, es decir, dentro del contexto internacional. Por eso es que su vulneración, su violación, tiene mucha relación con los organismos internacionales. Desarrollando prácticas, actitudes, principios y valores que promuevan y fundan una cultura de paz. Si el tiempo nos lo da, no me atrevo a hacer como una promesa álgida
y concreta, porque también yo soy muy rigurosa con el cumplimiento de mi programa, de mi contenido programático, pero si el tiempo nos da, sí me van a permitir de una u otra manera, sobre todo por el objetivo general que tiene la asignatura, que ustedes puedan evidenciar cómo se han manejado los derechos humanos en países donde los conflictos armados internos prevalecen. Y claramente eso en lo puntual es lo que nos ubica en este contexto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas de justicia transicional, que también se predicaron aquí en Chile, que lamentablemente no funcionaron eh, con la eficacia que uno hubiese pretendido. Y bueno, y prueba de hoy por hoy es que todavía estamos bajo el alero de víctimas de desaparecimiento, sin saber obviamente el rumbo o destino de las mismas. Y por supuesto, sus mayores deudos, que son los círculos familiares. Hablar de derechos humanos es incorporarnos básicamente en el núcleo de nuestra vida social. Y no solamente de nuestra vida social, sino también de nuestra vida estatal. Y ahí es donde intentaré hacer este giro para poderlos ubicar con el tema de gestión pública o con el rol de gestión pública, porque siempre va a ser el Estado el garante de los derechos humanos. O siempre, como se ha dicho, como lo dice Humberto Nogueira Alcalá, gran constitucionalista chileno, y es que el Estado es el macro garante de los derechos humanos, pero resulta que el Estado no puede con toda esta carga. Y por eso es que los principios como el de subsidiariedad cobran un sentido enorme, porque delega en los privados. El tema es que delega demasiado. Entonces, todo extremo, vuelvo y digo, todo extremo es muy malo. Entonces, en el tema de la cultura de la paz, voy a intentar, como les digo, intentaré de que los tiempos no me sean tan ingratos y, por supuesto, evaluar sistemas de justicia transicional donde hubo altísimas violaciones de derechos humanos, suena hasta redundante el término, en países como Colombia, en países como Perú y, por supuesto, sin obviar lo que acaeció en las dictaduras en el Cono Sur. Objetivos específicos: los alumnos conocen instituciones e instrumentos jurídicos de protección y defensa de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Y aquí es donde los derechos humanos dejamos de hablar de esta teoría altruista hermosísima, pero es teoría, y nos vamos a la materialidad. Es decir, ¿qué hago yo si a mí me vulneran mis derechos humanos? ¿Qué hago yo con el cúmulo de violaciones de derechos humanos surtidas bajo el estallido social? Y por supuesto, aquí son las instituciones y los instrumentos jurídicos. Es lo que uno llama generalmente el sistema interamericano de protección de los derechos humanos o sistema de protección de los derechos humanos. El sistema de protección está compuesto por múltiples organismos, pero el que más nos vamos a relacionar, puesto que está en nuestro continente, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deviene de uno de los instrumentos fundamentales y se llama el Pacto de San José de Costa Rica, o también conocido como Convención Americana de Derechos Humanos. Como bien lo decía al principio de nuestra sesión, la Corte Interamericana es la sede contenciosa, pero tenemos una sede previa o una sede de carácter investigativo, que ese rol lo cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. En su momento, cuando me presenté, y esto siempre me gusta decirlo porque claramente soy una apasionada, a mí se me nota mucho el tema de los derechos humanos. En su momento tuve la oportunidad de ser, sobre todo en un momento muy complejo, de ser fiscal en Colombia, y fui fiscal especializada de derechos humanos. Y lamentablemente nos tocó acudir en muchas oportunidades a Estados Unidos, en el fondo para defender a Colombia, frente a todas las masacres, a las ejecuciones sistemáticas que eran categóricas violaciones de derechos humanos, y que eso hizo que de una u otra manera
existiera una reforma en materia penal y se incorporaran los delitos concernientes al derecho internacional humanitario, delitos como cuáles, delitos como la desaparición forzada, delitos como el desplazamiento forzado, delitos como el reclutamiento ilícito, delitos como la tortura, delitos como las ejecuciones extrajudiciales, que es donde también las vamos a ver muy evidenciada en Chile, lo que se ha llamado en un argot muy informal los falsos positivos. Y por supuesto, ahora, hoy por hoy, que se ha recrudecido los delitos contra líderes sociales o líderes sindicales, se han incorporado dentro de una noción delitos, derechos humanos contra o relacionados con la OIT. Ya, como les digo, esto es un espectro casi que yo les pudiese decir, hablar de derechos humanos es una fuente inagotable. Entonces, y es inagotable porque tenemos hoy por hoy muchos tratados internacionales. Como les digo, yo soy muy ligada a autores chilenos, soy fanática de Fernando Atria, soy fanática de Humberto Nogueira Alcalá, soy también fanática de Cristian Maturana dentro de la órbita del derecho procesal, porque obviamente hablar de instituciones e instrumentos jurídicos es hablar de el área procedimental para hacer efectivos los derechos humanos. Soy también fanática de Santiago Benadaba, son muchos los autores chilenos, esto porque acoto mi literatura, pero también tengo otros autores internacionales, ni qué decir de Eugenio Zaffaroni, argentino, ni qué decir de Ferrer MacGregor, ni qué decir de Carlos Ayala Corao, de nacionalidad venezolana, quien fuese durante mucho tiempo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a quien también tuve el honor de conocer, sobre todo en mi rol de fiscal, pero también en mi rol de estudiante del máster en Derecho Procesal en Argentina. Sí, fue docente maravilloso, era casi que un elixir escucharlo en temas de derechos humanos. Bueno, inevitable tampoco no tener literatura colombiana porque hay un par de autores que también son referenciados en el escenario chileno, que es Rodrigo Uprizny y Humberto Sierra Porto, quienes nos hablan mucho de la convencionalidad, y la convencionalidad no es más dentro de esta noción de instituciones e instrumentos jurídicos, que es instar, obligar a los estados y decirles, ustedes deben cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos, so pena de las sanciones al lugar, ¿ya? Y esa convención americana no solamente se aplica para los estados, se aplica para el Poder Judicial. Casi que hay una exigencia interna, intrínseca, de decirle a los jueces de la República o del Estado en este caso, todas las decisiones que ustedes tengan que adoptar tienen que ir acorde o ajustadas a los protocolos internacionales. Hay un micrófono por ahí abierto, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Ninguna por el momento? Ninguna por el momento, profe. Nada ¿Todo por muy ahora. claro? ¿Todo muy claro hasta el momento? ¿Todo muy Sí, claro, jóvenes? Sí, perfecto. clarito. Clarito, sí. No, es algo de, yo se Sí, les digo, profesor, está claro. algo de nunca terminar. Ustedes, yo espero que se apasionen de la misma manera como yo me apasiono cada vez que dicto esta cátedra. Bueno, puede ser cátedra, módulo, cuando lo dicto en posgrado, porque cada vez que la recapitulo encuentro cosas nuevas. Así que es una fuente inagotable de conocimiento. Pues bien, ese es como el engranaje, instituciones y tratados. Miguel Carbonell, un mexicano también, excelente, excelente, explica, casi que le dice a los estados, si ustedes no cumplen con la Convención Americana de Derechos Humanos, aténganse a las consecuencias. Y claro, eh, inevitable no decir que Chile llegó un poco tardía a la cita con la Convención Americana, pero creo que la respuesta está dada durante muchísimo tiempo. Ayer, y espero yo también retroalimentarlos, ayer yo escuchaba a mi profesor de Administración del Estado, lo referencio por si en algún momento también quieren googlearlo,
se llama Álvaro Villanueva y él habló de toda la institucionalidad durante el marco dictatorial y cómo fueron estas diferentes fases de transición en que los militares obviamente son los iniciales protagonistas y luego esta transición que no se sabía entre la militancia y la civilidad y que realmente generó procesos totalmente disruptivos en Chile. Él decía, y algo que yo en lo particular, como les digo, yo tampoco nunca termino de aprender, que durante mucho tiempo en Chile se vivió una realidad y en el exterior era otra totalmente distinta. Por eso como casi que cuando el país tiene la oportunidad de abrir los ojos, se sorprendía de quizás de ciertos factores negativos que hasta en la revista Time había ya unas referencias claras, sobre todo cuando se dio el atentado contra el dictador. Él se nota mucho en este profesor que les comento que tiene cierto repudio, pero claramente uno como docente también tiene que manejar el equilibrio porque hay libertad de expresión y sería yo inocua o ilógica hablar de derechos humanos si yo no respeto el criterio de los demás. Pero claro, es inevitable no decir que en cualquier estado a donde haya existido una dictadura, que claramente conlleva a una vulneración de derechos humanos, eh, decir o no decir que fue una ruptura que el Estado tuvo y que esa ruptura claramente también está relacionado con la suscripción de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Solo hasta 1991 Chile vino a suscribir 1990 finales, vino a suscribir, pero a ratificar los tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos, o en este caso, el Pacto de San José de Costa Rica, que ya desde 1966 tenía su vigencia. Los alumnos deben aprender el lenguaje y terminología de los derechos humanos. Bueno, yo intentaré ser muy simple en mi lenguaje. Como les digo, yo también soy una docente multidisciplinar, suelo dictar en otras áreas diferentes a la del derecho. Claramente cuando dicto a estudiantes de derecho soy más rigurosa con la terminología. Los alumnos adquieren habilidades de análisis e investigación en casos de derechos humanos. Inevitable. Inevitable no hacerlo y espero pasar un poco eh, rápido, pero bien, la página teórica o los soportes teóricos, porque la pasión empieza a florecer en esta cátedra cuando empezamos a ver los diferentes casos denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y uno de los primeros casos a donde la Corte Interamericana se pronunció sobre esa obligatoriedad del control de convencionalidad, que no es más que un control de constitucionalidad, fue en el conocido caso de Almonacid Arellano versus Estado de Chile. Fue la primera sentencia a donde le dice Estado chileno casi que al ratificar la Convención Americana, porque esta sentencia vino del año 2006, pero digamos que vino a decirle, inaugurándose, bueno, Estado de Chile, ahora ustedes van a saber, van a conocer cuál es el peso y cuál es la fuerza de esta jurisdicción contenciosa, así como también le ha dicho a todos los estados, como les digo, no es el único, América Latina en los últimos tiempos ha recaído en un proceso de vulneraciones de derechos humanos yo lo puedo decir, no en el caso puntual de Chile como sucedió el año pasado, porque fue un estallido social, pero sí ya venían gestándose microestallidos sociales. Entonces era casi que vaticinar lo que se venía, ¿no? Y lo que está quizás dormido, lo que está quizás dormido, porque claramente la pandemia vino a interrumpirnos nuestro decurrir de vida, pero no sabemos a ciencia cierta si todavía estas insatisfacciones y que se sumen con el episodio de la emergencia sanitaria vengan también a despertar un león aún más feroz, ¿no? Entonces, esto no lo sabemos, esto depende mucho de la toma adecuada de decisiones y por supuesto del respeto que puedan tener los estados frente a sus ciudadanos. Entonces,
Esto es de gran fuente de análisis y, por supuesto, este caso de Almonacid Arellano, el profesor Ernesto Almonacid Arellano, fue la situación o fue la historia de muchos, porque fue un docente, un profesor que pertenecía al Partido Comunista y que 3 días posterior al golpe de Estado fue primero torturado y posteriormente asesinado. Y su familia decide denunciarlo ante la Corte, ante la Comisión primeramente y ante la Corte Interamericana posteriormente, por no encontrar satisfacción o sed de justicia o calmar esa sed de justicia, perdón, ante los juzgados o ante la jurisdicción ordinaria del propio Estado, en este caso la del Estado chileno. Y claramente fue un gran precedente que sentó las bases de aplicación del control de convencionalidad y la exigencia hacia los estados. Tenemos muchos, tenemos en Perú bajo la administración dictatorial de Alberto Fujimori, por supuesto los de Colombia son inevitables, porque si bien Colombia no ha estado bajo el marco de una dictadura, pero sí está bajo el marco o los aleros o flagelos de factores como las guerrillas o la conformación de grupos al margen de la ley y por supuesto de su mejor nutriente que es el narcotráfico. Entonces eso también hace que sea un país y claro, bajo la denominación de que Colombia es un país que está inmerso en un conflicto armado interno, propenso mucho a ayudas y a cooperaciones de carácter internacional y por eso yo lo digo de propia fuente, yo sufría, a mí me hacían auditoría 2 veces al año en mi fiscalía, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Venía una comisión que básicamente nos auditaba y nos decía cómo estaba aplicándose el control de convencionalidad frente a los diferentes casos. Yo tenía, en su mayoría, tenía casos que eran categorizados en un argot un poco informal, denominados masacres o delitos de ejecución sistemática. Bueno, ahí aprendí notoriamente la teoría del derecho penal por un autor también muy conocido, que es el autor Claude Roxin, que es la teoría del autor mediato y que desplaza la autoría intelectual. Fascinante por lo demás, pero también me costó mucho entenderla. Y claro, sin obviar la aplicación de los sistemas de protección de derechos humanos que casi que era lo que buscaban mucho los abogados de las víctimas del conflicto, de denunciar al país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que también en Ecuador, también bajo la dictadura, recuerden que la administración, si bien no se puede categorizar como una dictadura, pero sí fue una administración de gobierno muy compleja, que fuera la de Rafael Correa, a donde existe y se constata que también hubo violaciones de derechos humanos. Y nuestro ejemplo más disímil, más cierto o más vivaz, que es Venezuela. Venezuela indiscutiblemente, con el pasar del tiempo, no lo sabemos, Venezuela tiene una brecha que se desligó del Pacto de San José de Costa Rica durante 6 años y recientemente en el año 2019 vino a incorporarse nuevamente, lo que nos da o lo que otorga a aquellas personas que fueron víctimas de violaciones masivas de derechos humanos en esa brecha de 6 años, tendrán que acudir a otra instancia o a otro organismo. Tienen la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional también cumple algunas funciones similares y aquí se juzga y se investiga la conducta individual de los dictadores, en este caso, o de los gobernantes. En este caso pudiese ser la instancia para que aquellas personas que han sufrido la violación de derechos humanos desde 2003 desde 2013, perdón, hasta el 2019, puedan acudir a la CPI, que además que funciona de manera más autónoma. La Corte Interamericana funciona muy ligada a la OEA, ¿ya? Entonces, de todas maneras, ahí hay siempre como
como una obligancia de ciertas directrices que plantea la OEA. Entonces se cuestiona un poco la autonomía de la Corte, mientras que la CPI tiene plena autonomía, creada por el Estatuto de Roma, así que tiene mucha autonomía, pero vamos a ver si eso es así, ¿no? En este momento Nicolás Maduro sigue al poder, eh, y sigue todavía con una suerte de, bajo esta categorización de presos políticos, pero justificando, por supuesto, los procesos de tortura y de vulneración de derechos humanos. Entonces, fíjense que si hacemos una radiografía de nuestra política regional, que es lo que llamamos América Latina, ni qué decir de Centroamérica, claramente estamos inmersos en los derechos humanos. Los alumnos deben aprender desde la conflictividad, momentos de tensión, momentos de crisis, cómo se pueden materializar o cómo se pueden adecuar esas necesidades. Y por supuesto, el gran desafío en el concepto de derechos humanos, que es a donde nosotros predicamos mucho, sobre todo en calidad de docentes e investigadores, es una verdadera política pública en materia de derechos humanos. Pero lamentablemente creo que hoy por hoy estamos frente a un escenario muy, muy complejo, pero a la vez una gran oportunidad. Y la gran oportunidad radica en la transformación constitucional. Vamos a vivir, por supuesto, próximamente. Y, eso, porque para hablar de política pública en materia de derechos humanos necesitamos unas buenas regulaciones. Recuerden que política pública está a cargo del Estado como tal, no a cargo de los privados, a cargo del Estado. Entonces, si tenemos una suerte de regulaciones o leyes que de una u otra manera quizás pudiesen desconocer el cumplimiento de los derechos humanos y aún más el gran cuestionamiento que se hace frente a una carta política gestada en dictadura, nos hace mucho sentido, o entra, por supuesto, a como una especie de choque, ¿no? De que no se ajusta la carta política a la realidad social. Entonces, qué bueno, qué oportunidad más maravillosa la que tenemos hoy por hoy. Y bueno, esperemos verdaderamente que sea una verdadera transformación constitucional adecuada a esta realidad. Eso en cuanto a los objetivos específicos. Por supuesto, he intentado incorporarlos en diferentes contenidos temáticos. Ya vamos a hacerlo muy cortita, muy rápido. Tenemos una primera unidad, que es la teoría general de los derechos humanos, que es la que vamos a ver el día de hoy. Inevitable no hacerlo. Yo espero que en su momento, cuando ya estemos más de fondo, tomemos unas buenas tazas de café o tecito, porque siempre la parte teórica a veces es un poco densa, pero con toda seguridad les va a llamar enormemente la atención la evolución histórica de los derechos humanos, que si bien tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre desde el año de 1786, o 76, más aún, tiene 10 años antes, pero se materializó en el año de 1786, solamente venimos a hablar de derechos universales o de derechos humanos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948. Los conceptos, los principios, cuáles son las características como la universalidad, la solidaridad, la reciprocidad, son elementos sustanciales en materia de derechos humanos. La clasificación de los derechos humanos, que tenemos derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, y que también espero ya hoy por hoy, no podemos decir que solamente el derecho a la vida es nuestro principal derecho, no. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente, el derecho al espacio público, el derecho a la libre circulación o la libre movilidad, también son derechos humanos. Vienen a ser parte de lo que conocemos como los derechos económicos, sociales, culturales y económicos, pero que también tienen esta categoría de derechos humanos, de derechos fundamentales, porque vienen a ser como una especie de bloque integrativo. Entonces, yo siempre recientemente asesoraba una tesis de un joven que
su órbita temática radica en el derecho ambiental internacional y estaba explicando, por supuesto, lo que se han denominado hoy por hoy las zonas de sacrificio, la zona de Puchuncaví, la zona de Quintero, y eso es la vulneración de un derecho humano, porque el derecho a respirar un aire puro, el derecho a que mi salud se ve enormemente afectada y conflictuada, es una vulneración de los derechos humanos. No les extrañe, no sé por qué aún no se ha hecho, no les extrañe que en algún momento esto también caiga en una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es solo que lamentablemente yo lo digo con mucho respeto y hay que ser muy cuidadosa en la información que se emite, pero la gente desconoce cuáles son los mecanismos que tiene para proteger sus derechos humanos. Hay un requisito primordial y es el agotamiento de la jurisdicción interna para poder acudir a la instancia internacional. Pero Profe, no en una pregunta. sí, yo recordé también un caso que creo que también va en relación a la identidad, que era el caso de la jueza Carmen Atala, si no me equivoco. Exactamente. Atala e hijas versus Estado de Chile. Bueno, mira qué interesante, Nicolás, porque tocas también otra de las aristas estamentales de un Estado y es el reconocimiento a la igualdad, el reconocimiento a la diversidad. Atala es seriamente cuestionada, abogada egresada o licenciada de la Universidad de Chile, y resulta que Atala tiene una relación, inclusive si uno lee el dictamen de la Corte, hacen remembranza a toda el tecnicismo o las expresiones que utilizó la jurisdicción de Chile y hacía referencia a una relación lésbica. Hoy por hoy no se puede dar lugar a esa denominación, porque inclusive es cuestionada en cuanto a discriminar a esa persona. Las personas hoy por hoy pueden tener relaciones de carácter homo o heterosexual y son igualmente reconocidas bajo un alero de igualdad o bajo un paraguas de igualdad. Entonces, afortunadamente, y qué bueno, fue en el año de 1986, bueno, plena coyuntura frente a lo que se avecinaba al plebiscito. En ese momento Chile otra vez volvía a vivir un estado álgido, y Atala hace la denuncia ante la Corte Interamericana y básicamente primero es por el reconocimiento a la diversidad, es de los primeros índices, pero también a la protección de su núcleo familiar, porque en este caso se le había desligado de la tuición y de la patria potestad respecto de sus hijas. Entonces, mira qué interesante y qué bueno que lo reconozcan porque claro, Chile tiene también varios casos denunciados ante la Corte Interamericana, pero como les digo, el principal es el caso de Almonacid Arellano, porque con él la Corte como que experimentó un poco y dice, no más, o me cumplen las normas o me las cumplen. Entonces dice, si ustedes suscriben un tratado internacional es para cumplirlo, no para tenerlo de objeto decorativo en la pared. Entonces, claro, es casi que es un remesón que llega a Chile y que llegó para quedarse. Digamos, como digo, al principio la Corte experimentó, pero luego ya esto es una obligación intrínseca que se da para todos los estados que sobre todo han sido denunciados ante la Corte Interamericana o ante la CIDH. Como les digo, también tenemos otro órgano que es la CPI. También tenemos otros órganos que es la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, pero cada una tiene su propia órbita. Ya cada una tiene su propia órbita. Cuando digo órbita es su ámbito de aplicación. ¿Ya? En derechos humanos, nuestros organismos directos son la CPI y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vamos a ir terminando rápidamente para ver si alcanzamos alguito de contenidos temáticos, conceptos, principios, características, clasificación, generaciones de derechos humanos, necesidades humanas y derechos humanos. Por supuesto, aquí hacemos la interrelación de qué es derecho humano y cómo se puede, perdón, trasladar este concepto a la realidad social. De nada sirve hablar de derechos humanos si no lo podemos aterrizar.
La segunda unidad está inmersa en los derechos civiles, políticos, conceptos, fundamentación, categoría, violaciones de los derechos humanos en los contextos dictatoriales y democráticos. Aún, esto no solamente, y también, si no lo dije, lo manifiesto en este momento, no solamente se dan vulneraciones en contextos dictatoriales, sino también en contextos democráticos. Y un ejemplo de ello es Colombia, ¿no? Y un ejemplo de ello, aunque suene un poco irónico y lógico decirlo, porque en el papel es así, en la práctica no, es Venezuela. Se supone que Venezuela es un estado democrático, pero que claramente los matices o patrones comportamentales del Estado no se condice con ello. Políticas de reparación en Chile, interesantísimo. E instituciones de derechos humanos en Chile, yo les voy a complementar mucho. Casi que yo voy a ser una aprendiz de mi máster y lo que yo aprenda lo voy a replicar con ustedes. Porque claro, también, y esto también voy a comentar en su momento, mi experiencia, resulta que cuando, cuando nos tocaba litigar o gestionar, yo siempre digo gestionar mejor, los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo intentando presentar las medidas cautelares para la protección de las víctimas de dicha investigación, yo tenía varias a cargo. En su momento estuvimos o fuimos capacitados por personal internacional. Uno de esos personal internacional fue acá en Chile a través del consulado y nos hicieron, por supuesto, la historia. Siempre me quedé con la sensación de que hacía falta algo. Ya hoy por hoy doy gracias a la vida que me haya dado esta oportunidad de estar radicada en el país, porque yo soy muy ávida de conocimiento, entonces intento, como cuando tengo una duda, es intentar, bueno, a ver, ¿cómo pasó en la realidad esto? Y claro, nos hablaba mucho de los famosos informes RETIC, del informe VALEC 1.2 y del por qué no había funcionado la jurisdicción ordinaria. Y claramente, como les digo, cada día voy entendiendo el por qué no funcionó y el por qué todavía sigue siendo un vacío dentro del sistema de justicia en Chile. Entonces, ahí vamos a hablar de eso, de las verdaderas políticas de reparación en Chile, de lo que se tuvo que hacer o de lo que se debió hacer y aún así todavía estamos al debe. ¿Ya? Por supuesto, desaparición, tortura y procesos de exilio. Creo que muchos sabemos, durante la época del golpe de Estado, fueron muchos los chilenos que estuvieron en exilio, estuvieron bajo la condición de refugiados. Vamos a tocar ese punto, cuál es la diferencia entre un exiliado y un refugiado. Tiene características similares, pero hay pequeñas o sutiles diferencias que hacen que de una u otra manera hagan distinciones entre estas dos figuras. Y por supuesto, los delitos de desaparición que hacen parte de los delitos del DIH, la tortura desde su punto de vista como práctica y desde su punto de vista como delito. La tercera unidad, el conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos y sus relaciones con el derecho nacional. Creo que ya hoy por hoy aprendieron algo, que es la aplicación sí o sí del control de convencionalidad. Es algo exigible, es la forma de supervisar y de seguir a los estados frente al cumplimiento de un compromiso internacional. Y no solamente de un compromiso internacional, sino de darle cabida y cumplimiento a un tratado internacional, sobre todo en materia de derechos humanos. Sea preciso decirlo, y yo espero que suceda, todavía en Chile, todo está relacionado con esa ruptura que existió en un momento dado en el país. Espero que en algún momento se aplique la tesis de que los tratados en materia de derechos humanos están por encima de las cartas políticas. Hoy por hoy, los tratados en materia de derechos humanos están a la categoría de una LOC, una ley orgánica constitucional. Y claro, si uno escucha profesores como Miguel Carbonell, de la Universidad Autónoma de México, encuentra sentido de que los tratados en derechos humanos, dada la esencia que tiene el derecho,
no pueden ser limitados ni siquiera por las cartas políticas. Y más una carta política tan cuestionada como es la de 1980. Cuestionada por su creación, por su origen, no por sus contenidos dogmáticos, pero sí cuestionada por su origen. Entonces, no debe haber un límite para el cumplimiento de los derechos humanos. No hay techo, digámoslo así, que sí o sí hay que dar lugar a su cumplimiento. Bueno, aquí tenemos el resto de organismos, la Corte Interamericana, fascinante, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, instrumentos jurídicos nacionales. Por supuesto que vamos a ver vamos a ver la regulación, la legislación interna que debe adecuarse, por supuesto, al sistema interamericano. Los convenios y recursos jurisdiccionales. Cuando yo les hablo de los recursos jurisdiccionales, les estoy hablando, y eso también replico un poco lo que ayer estudiábamos en el máster que estoy cursando, y es que solo tenemos dos instrumentos. ¿Cuáles son? Recursos de amparo y recursos de protección, o acción de protección. Recursos de amparo cuando se nos viola la libertad individual, que es el habeas corpus, te doy el cuerpo, que viene de esa significación, y el recurso de protección, y pareciera que nuestro sistema interno se agota, y no puede ser eso. Entonces yo espero, por supuesto, que siendo esta materia relacionada con el derecho constitucional, que el espectro de instrumentos se amplíe. Por supuesto, también vamos a hacer estas comparaciones con qué otros instrumentos pudiesen ser útiles para la protección de los derechos humanos. Bueno, la cuarta y quinta unidad. Yo creo que ya a esta altura, esto siempre lo digo, con esta cuarta y quinta unidad casi que viene siendo un complemento de las tres primeras. Entonces, por ende, si tenemos los soportes académicos, estructurales de las tres primeras, ya esta cuarta y quinta unidad es más laxa. De esta cuarta y quinta unidad, lo puntual es la globalización y los derechos sociales, cómo se aplica esos derechos económicos, sociales y culturales dentro de este escenario globalizado. Figuras como la del defensor del pueblo, qué rol cumple frente al cumplimiento de los derechos humanos, en este caso derechos fundamentales, porque estamos en el contexto interno, y por supuesto qué pasa con esos derechos colectivos, o también como se ha llamado mucho en el sistema inglés de action class, las acciones de clase, que son acciones grupales, que es cuando también se violan derechos humanos, pero no a las personas individualmente consideradas, sino a los grupos. Ya, y eso. Lo último, derechos de los pueblos indígenas. Bueno, aquí realmente tenemos todavía el debe, y esto, así sea, ustedes hasta pueden ser un poco más conocedores de su propia historia que yo, y espero que el aporte de ustedes también sea muy sustancial, puesto que todavía sentimos que la protección de los pueblos originarios también es un saldo o es una deuda que tenemos en materia de derechos humanos, siendo un Estado pluricultural, ¿ya? Siendo un Estado pluricultural desde el punto de vista de los pueblos indígenas, pero también siendo un Estado multicultural desde el punto de vista de la migración. Es alejarnos un poco de esta doctrina de la securitización que se quiso implementar en muchas regulaciones o en muchas legislaciones, y que anuló de una u otra manera la visibilización de los derechos humanos. La metodología, quizás un poco al principio las clases van a ser así, pero también yo les solicito, les imploro que participen, que sean proactivos, que si tenemos algún disenso o alguna diferencia, por supuesto la primera regla, el respeto, pero darle nomás, hacerle nomás. Es exponer su libre criterio, su libre opinión, siéntanse libres para hacerlo. Y por supuesto, lo que yo les comentaba, esperaré conforme a la planificación de actividades y evaluación que les tengo que enviar. Espero poder incorporar a esta sala virtual colegas, inclusive mucho más
mayor currículum, mucho más notorios dentro del escenario internacional, que les pueda también complementar, aportar en materia de derechos humanos. Intentaré hacerlo, estoy esperando que me confirmen las agendas. Bueno, yo también suelo dictar conferencias a nivel internacional, entonces es como que hace un cruce de agenda que hacemos, favores con favores, digámoslo así, en el mejor de los sentidos, dentro del contexto académico. Así que estoy esperando que me confirmen ellos, si no voy a dejarlo en la planificación como presentación, exposición, para que ustedes también tengan la claridad. Igual, yo suelo avisar mis actividades con una semana de antelación. Venimos al punto de las evaluaciones y que claramente entiendo yo que la asignatura se evaluará con un mínimo o sobre la base de 3 certámenes o 3 evaluaciones o 3 pruebas, para ser un poco más clara, las que se pueden dividir o complementar con trabajos, presentaciones, controles. En este momento no estoy haciendo controles de lectura, digámoslo así, dada por la coyuntura de la pandemia, pero sí trabajos con exposiciones, y en el fondo, pues claro, la prueba o evaluación que puede ser dentro del contexto teórico, eminentemente pregunta, o puede ser mixta dentro del contexto teórico y práctico. Es decir, en el momento en que ya nos ahondemos en el conocimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, van a haber una suerte de casos que ustedes tendrán que resolver conforme, ya sea a una sentencia o a un texto que yo les adjunte, o en su defecto conforme al conocimiento que tengan hasta el momento. Yo no suelo preguntar nada que yo no haya impartido. O sea, todo lo que yo dicto o imparto, me gusta más ese término, impartir, está consignado en el instrumento de evaluación. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al establecido por el reglamento académico, las notas de la asignatura representan un 60% de la calificación final, la que se complementa con un examen de un valor de 40% al concluir el semestre. Ahora bien, yo necesito, puesto que, perdonen, no he visto bien, esto tengo que reconocerlo, el reglamento académico, ustedes se eximen porque la cátedra tiene lugar a exhibición. ¿Con qué nota? ¿Con qué ponderado? Este semestre que pasó, nos dieron nota de exhibición un 4. Un 4. O sea que si les queda como promedio, después de estas 3 pruebas, un 4, ustedes no deberían dar lugar a rendición de examen final. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, profe. Sí. Perfecto. Bueno, créanme que es la misma situación que también se ha presentado en otras universidades que también dicto clases, porque claro, estamos en una situación bastante flexible y distinta. Entonces también hay que ser empático con esta virtualidad. ¿Ya? Pues bien, les agradezco mucho esa información porque también me permitía, yo estaba un poco y decía, será 5, pero yo dije, me tengo que leer sí o sí el reglamento académico. Son 3 pruebas, pero 3 pruebas que seguramente irán acompañadas de algún trabajo. Yo suelo explicar, y cuando digo explicar es que doy una pauta de realización del trabajo. Es decir, desde la pauta de los requisitos de forma técnico, la letra, el espacio justificado, cuántas páginas por extensión, hasta los requisitos de fondo, que es el desarrollo de los interrogantes, y por supuesto si este trabajo va a ir con introducción o simplemente va a ser un informe sin introducción y conclusión y da lugar solamente a la absolución o respuesta de los interrogantes. Intentaré siempre que esté relacionado con su órbita profesional, para que no sea esto tanto derecho. Sí lo va a hacer, pero como les digo, es como si estuviéramos el camino y hacemos un desvío para integrarlo con su rol profesional, que me parece fundamental. El programa plantea una suerte de bibliografía
yo claramente la muestro, pero yo también suelo presentar mi bibliografía, que digamos que son los autores también con los cuales yo me matriculo y que me parecen muy interesantes. Entonces, aquí lo importante es que ustedes puedan hacer los complementos del caso. Cecilia Medina es excelente y me encantó verla en esta bibliografía. Cecilia Medina yo también la suelo utilizar, y sobre todo porque habla mucho de la relación entre constituciones, políticas, tratados y derechos fundamentales. Y le da, explica cómo se surten los tratados, cuáles son las fases de los tratados. En este caso sea decirlo, la fase de autenticación, negociación, suscripción y ratificación. Bueno, y tiene que también surtirse el procedimiento interno a través del Parlamento. Esto conforma los requerimientos del artículo 54 de la Carta Política, pero cuestiona también eso de esa supremacía que tienen los tratados internacionales. Si me permiten un segundo, por favor, no se me vayan, regálenme un segundo para yo mostrarles algo. Y es, perdón, ahora bien, ya, no sé si se alcanza a ver, bueno, este libro se llama Nueva Constitución y Momentos Constitucionales, pero más allá de los enfoques de Francisco Zúñiga Urbina, lo compré en una de las, bueno, hace algún tiempo era directora del área de Derecho Público de una universidad acá en Chile. Cuando me tocaba viajar a Santiago muchísimo, lo compré en una librería. Y me parece interesante porque a pesar de que él habla mucho desde el punto de vista de la nueva constitución y del bien común y de todo lo que se requiere para una transformación constitucional y de las bases de esa institucionalidad, en sus últimos capítulos yo intentaré, digamos, digitalizarlo. Vamos a ver si me es posible. Habla de qué debe contener básicamente una carta política. Y una carta política debe contener derechos humanos, garantías, deberes y un sistema político que lo pueda materializar. Entonces, y lo resume en 10 páginas, no lo resume muy cortito, 10 páginas. Así que eso también va a estar inmerso, digamos, dentro de un texto, fragmento que yo les pueda dar o presentar para leer. Reitero, siempre, bueno, las clases son los sábados, lo que da lugar a que el lunes o martes yo pueda estar siempre colocando material, y esto porque ya estamos sobre el límite, es que la hora es muy corta, pero era importante dejar clara estas informaciones. Siempre lunes en la tarde, martes en la mañana. Recuerden que yo también, lo que decíamos al principio, yo también litigo, tengo un estudio jurídico con 2 colegas más y yo soy la encargada, siempre digo, yo soy la encargada de los recursos de protección, recursos de amparo. Ahora estoy en los temas de migración, no es recientemente, lo vengo manejando desde ya hace muchísimo tiempo. Y claro, es como la agenda que yo trato de colocar a mis diferentes estudiantes. Siempre lunes en la tarde, martes en la mañana. Encontrarán en el aula virtual, que yo creo que ya todos la tienen activa, y si la han observado, se han percatado de que ya hay lecturas. No voy a dejar ninguna tarea, sí les pido, la tarea única es observen su aula virtual, observen qué tiene, qué no tiene, pero no voy a dejar ninguna tarea hasta que yo les pueda presentar la planificación de actividades y evaluaciones que va muy de la mano con la calendarización de la primera prueba. La primera prueba es para la primera semana de octubre, la segunda prueba para la primera semana de noviembre y casi que la tercera prueba finalizando el mes de noviembre. Esas son como las fechas que he colocado conforme también al, perdón, la tercera prueba está la primera semana de diciembre. Nosotros terminamos semestre académico y esto también, permítanme porque no me he leído bien el reglamento, ¿cuándo tienen ustedes dispuesto la fecha de culminación de semestre académico? El 21 de diciembre, profe, más o menos. Perfecto. Entonces, ¿estoy en lo correcto? Ya, perfecto.
Perfecto, no hay ningún problema, entonces estaba bien acorde. Claro, para que me dé el tiempo, si se eximen o no, y de los que no se eximan, pues puedan realizar la evaluación final. Suelo siempre, cuando estamos próximos o cercanos a la fecha de la evaluación, mostrar, no sé, se podría decir como una especie de modelo de prueba que yo suelo implementar, ya sea para otras universidades, para otros módulos, pero como que para que ustedes en cierta manera vean, ah, bueno, la profe pregunta así, así que me preparo psicológica y académicamente para ello. Eso sí lo suelo hacer, hasta a veces lo coloco en el mismo, la misma aula virtual, modelo de prueba, como para que ustedes también tengan una, sobre todo cuando no nos conocemos, ustedes tengan esa visión. El aula virtual, 100%, yo soy abanderadísima de utilizar el aula virtual, y ahí se va a colocar todo el material académico, todas las informaciones, todos los avisos. Ahora bien, en materia de avisos, aunque yo tenga el aula virtual y tengan los correos institucionales, eh, ¿hay algún delegado de curso con el que yo me pueda entender directamente? Democráticamente la Anita. Democráticamente, Anita. Bueno, Anita, Sí, Anita, profesora, esa democráticamente a mí ni siquiera me han preguntado si yo sí, quiero, pero vulneración de derechos humanos, Ana Karina, vulneración, denúncialos, No, denúncialos. lleva todo esta. eh, todos los años ha sido ella, así que ¿para qué vamos a cambiar? Bueno, Ana Karina, entonces nada, mira, te voy a enviar un correo a través de tu correo institucional, donde te voy a dar mis datos, sobre todo mi fono, pero ojo que el fono solamente para cosas especiales. Yo siempre digo, yo tengo un esposo, tengo una perrita, tengo una perrija, no tengo hijos, pero sí trato mucho de... no recibo WhatsApp a las 10 de la noche, ya es lo que quiero decir, porque me ha pasado. Me ha pasado. Entonces, comprendo que estamos en una situación muy particular, y claro, pero sin manifestarles que mi disposición para con ustedes y para la absolución de las dudas e inquietudes, porque nunca un estudiante se puede quedar con dudas, jamás, eso sí, y si nos quedamos con dudas, pues no avanzaremos hasta que las disolvamos. Así de sencillo, es una regla de oro. Entonces, Ana, eso te voy a enviar como que con los daticos, correos, y que seas tú el canal para que me puedas transmitir las necesidades, las inquietudes. Mira, profe, el tema de la semana pasada como que no quedó claro. Ojo que también tenemos múltiples herramientas de manera asincrónica. Entonces, si de pronto, como nuestra clase del sábado es tan cortita, yo puedo ingeniármelas en hacer una sesión asincrónica, es decir, grabar la clase, la coloco en un link de YouTube, se las coloco a ustedes en la plataforma virtual, les digo, por favor, obsérvenla, y una vez observadas, planteamos dudas e inquietudes en la sesión, para que así vamos también optimizando los tiempos y no nos perdemos, porque nuestra clase es muy cortita y el contenido claro. programático es muy extenso. Entonces hay que rendirlo lo mejor posible. Ujú. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, me queda en el tintero, y por enviarles, por supuesto, planificación de actividades y evaluaciones, que es la calendarización propia de la asignatura, para que ustedes digan, ah, la profe esta semana va a hacer esto. Ya, siempre, la claridad, siempre para cada actividad, trabajo, yo aviso con una semana de antelación. No, no es algo que a mí se me ocurra, hoy vamos a hacer esto, no. Hay una planificación y la planificación se intenta cumplir. Ya por alguna situación anómala, imprevista, bueno, ya ahí vemos, pero no debería si todo sale bien. No sé si hay alguna pregunta sobre lo informado, sobre lo expuesto. No dimos contenidos temáticos, no se preocupen, el próximo sábado, por eso la única tarea que dejo es que revisen su aula virtual, échenle una mirada a las lecturas, al programa, pero claramente la próxima sesión a las 8:10, demos siempre ese margen de llegada mientras nos levantamos, mientras nos tomamos el café, nos lavamos la carita. Es comprensible, por supuesto,
A todos nos pasa. Como les digo, es una hora buena, pero también es una hora compleja. ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta, hay alguna inquietud? Nada, Ya. todo clarísimo. Bueno, me alegro, Ana, me alegro, Roxana, Sergio. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Yo espero estar a la altura de las circunstancias para con ustedes. Y bueno, y lo que no sepa, porque uno también no tiene el conocimiento absoluto, por supuesto les puedo asegurar que lo indagaré para poderles transmitir el conocimiento certero. Nada, bonita mañana, excelente día. A mí me toca integrarme a mi máster. Todavía no he empezado. Gracias, profe. Por ahí me dice la sigla que empieza en 15 minutos, el horario. Así que, nada, tengan bonita mañana, bonito sábado. Hoy empieza el fútbol, hoy se reanuda el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Así que, una lástima. Nosotros seguimos clase. Chao. Chao, Bonita mañana, pues. cuídense. Queda la Por grabación. supuesto, Y por esté supuesto, bien. yo coloco el link, siempre coloco link, sesión de fecha 29 de agosto. Ya para aquellos que no estuvieron presentes puedan escucharlo. Sí, muchas gracias, profe. Gracias. Chao, chao. Nos vemos en un rato más, compañeros, en la otra clase. En la otra Chao. clase. Chao, Sí. chao. Chao.